Bien, mis hermanos, nos encontramos con este texto post-resurrección de Cristo, y yo quería, antes de adentrarnos en el texto que el Señor nos quiere hablar en esta tarde ya, contarle una copucha, hermano, contarle una intimidad. Vamos. Porque yo sé que estas cosas como que a uno le dicen copucha y uno se acomoda, ¿no? Como que se acomoda en el asiento. Una copucha que poco de aquí saben. Yo terminé mis estudios de comunicador audiovisual el año 2013. Estudié 4 años y medio comunicación audiovisual, con las ganas de salir de mi carrera y trabajar en televisión y todo eso, y las luces y los focos. Pero la verdad es que el mercado era tan difícil de entrar, hermano, que yo empecé a buscar otras alternativas. Y por ahí salió una oportunidad de postular a la Policía de Investigación. La Policía de Investigaciones tiene una opción de entrar para aquellos que ya tienen una profesión mayor de 4 años. Y yo dije, ya, aquí voy a intentar. Y le conté a mi papá, y mi papá, que es uniformado, que había estado 33 años en la Armada de Chile, pero a él le encantó la idea, hacer un chascón audiovisual que trabaja moviendo cable, a estar ahí como un hombre uniformado de la Policía de Investigación. A él le encantó la idea, me dijo, yo le apoyo 100% a todos, vamos a todos. Le conté a mi mamá también, pues fascinada, va a tener más estabilidad laboral, va a tener un buen sueldo, todo bien. Le conté a mi suegro, espectacular, sí, con el sueldo audiovisual no le da ni el futuro a mi hija, así que como policía mucho mejor. Y todo bien, pues postulé, pagué mi inscripción y empezamos con pruebas. Primera prueba, dos pruebas teóricas. Tuve que estudiarme el Código Procesal Penal, la Constitución de Chile, Historia y Misión de la PDI, aparte de una prueba de cultura general y de inglés. Estudié como nunca antes en mi vida, hermano. Y si no eran mis papás, mi polola me obligaba a tenerme ahí sentado estudiando. Estudié y me fue bien. Pasé la primera prueba. Al otro mes, prueba psicológica. Vuelta de nuevo a la prueba psicológica. Un grupo de jóvenes sentados y haciéndonos preguntas que jamás en mi vida me había hecho y tenía que estar respondiendo. Pasé la prueba de psicología, aunque no lo crean. Al otro mes tuve otra prueba que eran pruebas físicas. Ahí me pedían levantar 40 kilos 20 veces. Y con estos brazos grandes que ustedes ven que yo tengo, tuve que meterme a un gimnasio. Me metí a un gimnasio, me metí a otro grupo de entrenamiento. Afuera de mi casa, en la calle, me puse a hacer el ternaveta. Tenía marcados los metros que tenía que recorrer y ponía el pitito en YouTube. ¿Conoce el ternaveta? No suena un pitito en un lado y después al otro. Me puse a practicar el ternaveta con mi hermano chico. Después de las pruebas físicas, que también la logré pasar, venían los exámenes médicos. Mano, eso fue atroz. Yo ya no era carga de mi papá por el tema de que yo ya había terminado mi estudio, y como tampoco tenía un trabajo porque estaba en el proceso de postulación, yo era un indigente, bro, hermano, no tenía a dónde atenderme. Así que imagínense un montón de exámenes al corazón, a la vista, a los oídos. Ni le cuento las cosas que me revisaron en todos esos exámenes médicos que me tuvieron que hacer. Gastamos cualquier plata con mi viejo, me acuerdo. Y logré pasar los exámenes médicos. Después de los exámenes médicos, una entrevista con no recuerdo el cargo, un inspector alto también. Yo iba a preparar que me preguntara mis debilidades, mis fortalezas, y yo tenía todas las respuestas listas. Y me dice, no, yo quiero que tú me cuentes toda tu vida. ¿Y por qué tú tienes que quedar en esta institución? Helado, por hermano. ¿Cómo intentar hilvanar una respuesta en un minuto? Pasé esa entrevista y llegué a la última prueba. Ya, imagínense, yo comencé en agosto a dar pruebas, ya era en diciembre, llegué a la última prueba, que era reunir todos los antecedentes de mi familia, tíos, abuelos, primos, todo, tenía que reunir todos los antecedentes, y ellos comenzaron a hacer una investigación de mi persona, más copuchentos que Facebook, de todo lo que yo hacía en los colegios que estudié, en la universidad, todo. Lo bueno fue que yo tenía unos contactos por ahí, ¿no?
Entonces, entre contacto y contacto, ya había pasado todas las pruebas y yo agarré confianza. Y más encima, yo estaba en una iglesia que era una iglesia de carácter pentecostal. Bueno, entonces en las iglesias pentecostales hay profetas, hay hombres profetas que hablan en nombre de Dios. Y se me acercó un profeta y me tocó el hombro y me dijo: hermano, y deseo usted quédese tranquilo porque Dios ya le abrió la puerta en la policía de investigación. Amén, dije. Así que yo estaba súper confiado, hermano, agarré papa y una semana antes de que salieran los resultados se me ocurre comprarme una cosita que tengo aquí en la mano derecha. Yo dije, como me voy a ir para Santiago a estudiar en la PDI, antes de irme a Santiago yo tengo que comprar las ilusiones. Entonces, una semana antes yo había justo trabajado en un matrimonio, me hice una truquita y compré unas ilusiones para que yo, al darle a mi polola la noticia de que había quedado en la PDI, nos poníamos las ilusiones. Espectacular. Espectacular. Usted se ríe, hermano, fue doloroso, hermano. Salieron los resultados y los pitutos no habían servido de nada, hermano. Todas las pruebas que yo decía, ¿cómo el Señor no me va a hacer quedar si ya me ha hecho ilusionarme todos estos meses? ¿Cómo yo no voy a quedar si ya el Señor le habló a través de un profeta, por hermano? Yo no le creía a ese hombre, pero si me habló, yo dije, ya tenemos pitutos y todo. Entre los pitutos y el profeta estamos listos. Tiene que salir algo. Y no pasó así, hermano. En vez de colocarnos las ilusiones con mi polola, nos colocamos a llorar. Fue un golpe bajo. Un golpe bajo. Y en este texto nos encontramos con algo similar, hermano. Cuando nuestros planes, nuestras metas, nuestras ilusiones que nosotros generamos en nuestro corazón, de repente se ven frustradas. Y aquí nos encontramos con algo que yo creo que es mucho más potente. Nos encontramos con dos discípulos del Señor, que probablemente habían caminado 3 años con el Señor. Habían visto sus milagros. Ellos dicen que Jesús era poderoso en palabras, pero también en hechos. Habían visto sus milagros, hermano. Habían comido pescado con Él. Habían compartido la mesita, el pancito con el Señor. Y al ver todas sus palabras, sus milagros, ellos generaron expectativas grandes en su corazón con el Señor. Expectativas que de la noche a la mañana llegan los gobernantes, llegan los principales sacerdotes y toman a Jesús, lo arrestan y lo matan, por hermano. Seguramente para estos discípulos, junto con la muerte del Señor, murieron también sus esperanzas, murieron también sus expectativas, todos los sueños, los deseos y los anhelos que ellos habían generado en su corazón. ¿Se ha sentido así usted alguna vez? ¿Ha sentido que sus planes, sus metas fracasaron? ¿Han sentido que esas intenciones buenas que tenían, esos planes que podían funcionar de maravilla, no funcionaron? Yo sé que muchos de nosotros podemos sentirnos así en distintas áreas de nuestra vida. Podemos sentir fracaso en nuestras metas, en nuestros propósitos, en nuestros anhelos que no se cumplieron, sentir fracaso en nuestra familia, podemos sentir fracaso en nuestro éxito profesional, fracaso en nuestros estudios, incluso podemos sentirnos fracasados espiritualmente. Y aquí nos encontramos con estos dos personajes, estos dos discípulos, que van conversando acerca de la muerte de sus expectativas. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, quiero que veamos en este texto y revisemos cómo Cristo puede traer esperanza a los corazones agobiados. ¿Amén? Amén. Demos lectura del versículo 15 al 24 una vez más. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno,
que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le dieron. Aquí podemos apreciar claramente la tristeza de estos discípulos. El Señor se acerca, los mira y le dice: ¿por qué? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué sucede? Y la verdad es que Cleofas se indigna con esta pregunta. Él se indigna, él dice: pero ¿cómo eres tú el único que no sabe lo que ha acontecido? Entonces el Señor le pregunta: ¿qué pasa? Y él comienza a relatar su versión de la historia. Sin duda alguna, ellos caminaron con Cristo, vieron sus grandes obras, escucharon sus hermosas palabras, hicieron expectativas en sus corazones del Señor, pero repentinamente el Señor murió. Entonces ellos iban caminando con esta frustración y esta tristeza. Pero no solamente frustración y tristeza, fíjense lo que dice el versículo 23. El versículo 23 nos habla de que ellos también se habían asombrado por rumores. El versículo 22 nos dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales fueron al sepulcro. Entonces, ¿puede notar usted el corazón vacilante de estos discípulos? O sea, por un lado iban llenos de tristeza, de frustración, y por otro lado también ellos habían escuchado, se habían asombrado de escuchar que Él estaba vivo. Pero al fin y al cabo iban caminando de regreso a su aldea. Iban caminando de regreso a su hogar, probablemente, a seguir con su vida. Es decir, ya esto ya no funcionó. El proyecto que yo había establecido, que había planeado, ya no resultó. Voy de vuelta a mi hogar. Calvino, comentando este texto, dice: el corazón de los santos continuamente vacila entre el miedo y la fe. ¿No le ha pasado eso a usted? El corazón de los santos continuamente vacila entre el miedo y la fe. Y aquí vemos a dos discípulos caminando con corazones vacilantes, que por un lado tenían asombro, algunas cosas habían escuchado, pero por otro lado ellos no quisieron creer. Vámonos, se fueron hacia su aldea. ¿Sabe qué es lo maravilloso de este texto? ¿Sabe qué es lo maravilloso que podemos ver en esta caminata? Es que en medio del regreso a casa de estos dos discípulos incrédulos, Cristo se aparece y Cristo les pregunta: cuéntame, ¿cómo estás? Cristo se acerca en medio del camino de estos dos hombres con corazones vacilantes, con corazones con incredulidad, y les pregunta: cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué estás pasando? Esto es maravilloso, ¿no? Es una locura. Cristo conocía la historia mejor que nadie. El Señor conocía los hechos que habían acontecido mejor que ninguna otra persona. Y Él se acerca a preguntarles: ¿qué es lo que sucede? El Señor les había advertido a los discípulos mucho antes. Continuamente le dijo a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo muera, pero yo voy a resucitar. Ellos no lo quisieron escuchar, hermano. Ellos hicieron oídos sordos a esto. Y cuando sucedió, ¿qué hicieron? Retomaron. Cuando sucedió, ellos dijeron: nos vamos de vuelta. Según nuestra perspectiva, lo más justo que podría, lo más lógico que podría haber hecho el Señor era decirles: bien, ellos no quisieron oír, ellos no quisieron tomar en cuenta mis palabras y se quieren ir, que se vayan. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos dan la espalda? Bien, la puerta es bien ancha, ustedes pueden irse cuando quieran. ¿No es así? Fíjense la gracia del Señor. Ellos con corazones incrédulos toman el camino de regreso a su hogar, pero Cristo va, los busca, se atraviesa en su camino y les dice: ¿qué hubo? Tenemos que conversar.
Esto me recuerda al salmista en el Salmo 40. Él nos dice que Jehová se inclina a nosotros y oye nuestro clamor. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice el salmista. De la misma forma, Cristo se acerca a nosotros en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras faltas de fe, en medio de nuestras perplejidades. Él se acerca a nosotros y nos dice, tenemos que hablar. Cuéntame, ¿cómo estás? Mi conciencia está segura, hermano. Mi conciencia está segura de que muchas de las angustias que permanecen en nuestros corazones, ¿sabe por qué es? Porque no somos capaces de derramar nuestros corazones en oración delante de la presencia del Señor. Porque nos ahogamos en nuestros pensamientos, en nuestras frustraciones, en nuestras luchas. Y no derramamos nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Porque a veces nos comportamos como ciertas personas que me preguntan, ¿qué le pasa, mi amor? Nada. Pero mi amor, dígame, ¿qué le pasa? No, no me pasa nada. Tomamos la misma actitud, nos encerramos en nosotros mismos. Cuando el Señor está dispuesto a escuchar. Está dispuesto a escuchar tus faltas de fe. Está dispuesto a escuchar tus luchas, tus tentaciones, tus debilidades. El Señor se acerca a nosotros para escuchar. La pregunta es, ¿hace cuánto que tú no te arrodillas en tu cuarto y derramas tu corazón delante del Señor? No, porque vivimos el Evangelio de forma más pública. Oramos aquí oramos bonito. Pero en nuestra intimidad, en tu casa, en tu cuarto, ¿has derramado tu corazón delante de la presencia del Señor? Esas cosas que te angustian, ¿las has presentado delante del Señor? ¿Has conversado con Él? Creo que Él nos hace una muy bonita invitación. Cristo se acerca a nosotros para escucharnos. Esta semana vi en internet un video que me quedó dando vuelta en la cabeza. Era una intervención urbana. Un joven se viste de mendigo, se para en las calles de New York y pone un cartel junto con una niña al lado y dice, soy un hombre, un papá soltero, no tengo dinero para mí ni para mi hija para comer. Por favor, danos una ayuda. Y él se pone con su niña ahí en medio de la calle, con su cartel, y nadie le da plata. Nadie le da plata. Completa indiferencia. Pasaban familias con sus niños ahí en autos, de esos chicos, pasaban con sus niños comiendo, indiferencia total. Solamente una persona al final, después de harto tiempo, les dio una ayuda económica. Pero después él cambió el cartel. Se llevaron a la niña y puso un cartel que decía, no tengo dinero para drogarme ni para beber, por favor ayúdame a conseguir esto. ¿Sabe que él coloca el cartel? Y un montón de gente, hermano, un montón de gente yendo, se ríe y dice, oh, me hiciste reír mucho, gracias por tu sinceridad, oh, ¿sabes qué? Me hiciste reír mucho, toma, y le pasaban plata, cantidad de plata para que él se drogara y siguiera consumiendo alcohol. ¿Qué me hace pensar esto? De que nosotros nos hemos vuelto una sociedad muy individualista. Es lo que a mí me genera, es lo que a mí me hace feliz. Si yo veo a alguien que necesita para comer, no me interesa, no es mi gente, no es cosa mía. Pero si veo a alguien que es capaz de hacerme reír y de sorprenderme, entonces yo voy y suelto mi dinero. Tiene todo que ver conmigo. Es increíble, hermano. Es increíble que en medio de esta sociedad individualista tú tengas al Señor de señores y al Rey de reyes que se acerca a ti para preguntarte, ¿cómo estás? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Cómo te encuentras? Cuando a los deportistas les falta plata, escriben un tuit ahí llamando a Farcas. Farcas, ¿sabes que necesito esto para competir? Necesito esto. Y cuando llega la respuesta es, pero alegría inmensa. Y nosotros tenemos un Dios que es mucho más rico, soberano, poderoso que cualquier hombre en esta tierra. Y Él nos invita, Él se acerca a nosotros para tener comunión con nosotros. Amén.
En primer lugar, Cristo se acerca para escucharte. En segundo lugar, Cristo cambia nuestros lentes para ver nuestra realidad. Veamos los versículos 25 al 27. Nos dicen entonces, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. El mismo amor y la misma gracia que nos invita para conversar con Él, que nos dice: ustedes son insensatos y son tosudos. Ese amor es verdadero. Ese amor que nos confronta con nosotros mismos es un amor real. Es un amor disfrazado. Jesús tiene que tomar los lentes taquilleros amarillos de sol que tenían estos discípulos, que le hacía ver toda la Escritura como apuntando a la gloria y a la victoria del Mesías, y Él les da unos lentes de aumento para que puedan ver bien de que las Escrituras declaraban de principio a fin que para que el Mesías entrara en la gloria y tuviera victoria, primero tenía que sufrir y morir y resucitar. Él cambia los lentes de estos discípulos. El Mesías tenía que morir y resucitar. Creo que esto, hermanos, es el mensaje central de este relato de Lucas. Era necesario que Cristo pasara por el sufrimiento. Era necesario para nuestra salvación. Era necesario para el propósito eterno de Dios que Cristo pasara por el sufrimiento. Y este es un mensaje muy necesario para nuestros días también. Este sistema en el que estamos insertos nos llama a las 24 horas del día a que consumamos su servicio, que nos ofrecen experiencias de felicidad, experiencias de éxito. Y los creyentes nos hemos olvidado que el dolor también es necesario. Nos hemos olvidado que el dolor también es necesario. Dios se contrapone a nuestras perplejidades humanas y nos dice un divino: así tenía que ser. Así tenía que ser. Así nos dice el Señor a nuestras perplejidades, a nuestras dudas, a nuestras frustraciones. Compadre, así tenía que ser. ¿Has fracasado profesionalmente? Así tenía que ser. ¿Has tenido fracaso en tu familia? Así tenía que ser. ¿Sufriste un fracaso en tus estudios? Así tenía que ser, dice el Señor. No se cumplieron tus deseos, las metas que tú tenías. El Señor te dice: así tenía que ser. El verso 27 nos señala una verdad alucinante. Todas las Escrituras estaban centradas en Cristo, en su sufrimiento y en su resurrección. Toda la Escritura estaba centrada en la persona del mediador que era Cristo Jesús. Entonces no es una pregunta. Tus metas, tus sueños, tus anhelos, tus esperanzas están centradas en Cristo. Porque si no es así, si los anhelos de tu corazón, si tus metas, si tus sueños no están centrados en Cristo, lo mejor que puede pasar es que fracasen. Lo mejor que puede pasar es que fracasen. Un predicador, Bonhoeffer, nos dice: Dios no cumple todos nuestros deseos, sino que Dios cumple todas sus promesas. Dios no cumple todos nuestros deseos, sino que Dios cumple todas sus promesas. Esa tendencia en mucho evangelio actual de promover el exitismo, de decir: no, Dios va a cumplir todos tus sueños, Dios va a hacer que tú siempre seas cabeza y no cola. Hermano, tengamos cuidado. Si Dios cumpliera todos los deseos de nuestro corazón, ¡ay de nosotros, hermanos! Porque nuestros corazones son perversos. Por tanto, yo creo que muchos de nosotros nos falta hacer una oración para decirle al Señor: gracias por no cumplir todos mis deseos, Señor.
Entonces, mis hermanos, yo oro para que Dios cambie nuestros lentes del exitismo con los que muchas veces vemos el Evangelio y que lo reemplace por lentes con los que podamos ver la vida centrados en el Cristo que murió y resucitó en gloria y majestad. Amén. Que nuestras vidas puedan estar centradas en Cristo. Que nuestros anhelos, nuestros proyectos estén centrados en Cristo y en su palabra. Y tercera cosa que podemos ver en este texto, Cristo hace arder finalmente nuestros corazones. Leamos del versículo 28 al 35. Dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Lo más seguro, mis hermanos, es que viajar de noche resultaba muy peligroso. Muy peligroso. La oscuridad de la noche los hacía muy vulnerables a ladrones, pero aparte de ladrones también a animales salvajes que aparecían en el camino. Entonces ellos le ofrecen a este forastero que caminaba con ellos: quédate con nosotros. Yo creo que también hay un segundo motivo. Yo creo que la conversación estaba tan buena, hermano, y dijeron: esta conversación tiene que seguir. No sé si le invitó un sushi, no sé a qué le invitaron, pero lo invitaron a la mesa. Entonces el dueño de casa, que tenía la costumbre de partir el pan, se sentía tan honrado con esta visita que le da la oportunidad para que este forastero pueda partir el pan. Y una vez que este forastero parte el pan, lo bendice y lo reparte, entonces son abiertos sus ojos y pueden ver, pueden reconocer. ¿Qué pueden reconocer? Que la persona con la que venían caminando, la persona que les abrió las Escrituras, era Cristo, y Cristo estaba vivo. Amén. Ellos pudieron reconocer esta verdad que usted y que yo hoy día declaramos cada domingo y declaramos cada vez que compartimos el Evangelio con otras personas. Cristo está vivo. Y porque Cristo está vivo tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en el Cristo resucitado. Entonces, ¿cuán grande debe haber sido la emoción para ellos? Para estos discípulos, entender que en medio de su regreso a casa, Cristo se acercó a ellos. Era el Cristo resucitado, y esto era lo que hacía arder sus corazones. Un encuentro con el Cristo resucitado que abrió las Escrituras para ellos. Sin importar los mismos peligros que intentaron prever para que el forastero siguiera caminando por la noche, ellos dicen: no, vamos a tener que salir y caminar nosotros por la noche porque tenemos que devolvernos. Esta noticia no puede esperar hasta mañana. Tenemos que tomar nuestras cosas y devolvernos de inmediato a Jerusalén. Vamos a ir y compartir, eufóricos y ansiosos, que hemos visto a Cristo, que Cristo está vivo y que Cristo ha resucitado. Mis hermanos, Cristo nos lleva de la frustración a la esperanza, porque saca nuestra esperanza del foco de nuestros huecos, deseos ilusorios, y los coloca en la roca firme de su palabra. Cristo cambia nuestras esperanzas de aquí, de lo tangible, de lo que se ve, de lo que proyectamos, y coloca nuestra esperanza en la solidez de su palabra y de un Cristo resucitado y eterno. Amén. Fíjese lo que nos dice Pedro en su primera carta. Él está en un contexto muy difícil. Dicen que una de las persecuciones más grandes que ha ocurrido en la historia, en el primer siglo. Y él escribe a sus destinatarios en el capítulo 1, versículo 3 al 6, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo,
para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. O sea que nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestras frustraciones son eclipsadas por la gloria de un Cristo resucitado. Él es nuestra esperanza. En medio de tantas experiencias vanas, inútiles, pasajeras que nos ofrece este sistema, este mundo, el Evangelio de Cristo resucitado resulta una llama permanente que no deja de arder en los corazones que meditan en su palabra. Creo que el Evangelio nos llama a analizar, examinar nuestro corazón, aquellos ídolos que levantamos, aquellas cosas que queremos proyectar, aquellas cosas que queremos lograr, aquellos anhelos. Y lo que hace el Evangelio es transformar nuestros corazones para que podamos ver la gloria de Cristo, para que Él sea el centro de nuestras vidas y para que Él sea el cimiento mediante el cual construimos todo el resto. La centralidad de Cristo en nuestras vidas. Entonces abandonemos nuestras falsas esperanzas que nos ofrece este sistema y vivamos con un corazón que arde por la palabra de Dios, que nos testifica la esperanza de Cristo. Si hay algo que no cambia, si hay algo que no se marchita, si hay algo que no se rompe, que no se corrompe, es Cristo. Amén. Y nuestra esperanza debe estar en Él. Amén. Conclusión, hermanos, quizás al igual que los discípulos que iban camino a Emaús, tú no has podido ver a Cristo, pero Él ha estado trabajando en silencio para mostrarte su voluntad. Muchos de nosotros pasamos por estos tiempos en que nos cuesta ver a Cristo. Tiempos de sequedad espiritual, en que nos cuesta ver su presencia trabajando en nuestras vidas, pero Él está trabajando para mostrarte su voluntad. El Cristo resucitado nos invita a un nuevo comienzo, a una vida nueva con una nueva esperanza. Cristo se acerca a ti para que derrames tu corazón en su presencia. Él se muestra a ti como un Señor soberano que ha estado en gobierno de todas las cosas, que el sufrimiento ha sido necesario para podar todos aquellos ídolos que ha levantado nuestro corazón, aquellos ídolos que iban a terminar por destruirnos. Tim Keller, un autor sequísimo, él tiene una frase en un libro que me encantó. Él dice: muchas veces sentimos que Dios nos está matando cuando en realidad Él nos está salvando. Esto es maravilloso, hermano. Cuando Dios nos poda, cuando Dios tiene que trabajar con nosotros de manera dura, debemos agradecerle al Señor porque Él nos está guiando por caminos de salvación. Su voluntad es agradable y perfecta. Su voluntad es mejor que nuestros anhelos. Su voluntad es mejor que nuestros sueños. Y es agradable y es perfecta para nosotros. Es una esperanza eterna y más segura que cualquier cosa. Muchos han señalado, hermanos, que la sociedad en la que vivimos es una sociedad depresiva. Nuestra sociedad está caracterizada por las enfermedades depresivas y por el uso de medicamentos para reducir la ansiedad y la angustia de sus consumidores. Estamos en tiempos en que ya nadie quiere creer en nada. Las personas dicen creer en sí mismas, pero ellas mismas reconocen que no tiene sentido la vida. El típico refrán: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Nuestra sociedad hoy en día tiene una carencia de esperanza. Y mi oración, hermano, es que como hijos de Dios, podamos ser hombres y mujeres que vivamos con una esperanza sólida y firme en el Cristo resucitado, en su palabra que hace arder nuestros corazones para guiarnos por mejores sendas que nos guían hacia pastos delicados. ¡Qué maravilloso es el Señor! Que nuestros corazones puedan arder, porque Dios da sentido a nuestras vidas, incluso le da sentido a nuestras circunstancias dolorosas. Y como comunidad, hermanos,
al igual que los discípulos, en medio del camino, en nuestras conversaciones yo he podido escuchar que sí, hemos sufrido ciertas dificultades. Teníamos un templo más hermoso, teníamos un terreno más grande, teníamos un lugar más asequible para aquellos que venían más de lejos. Pero mis hermanos, más importante que un templo cómodo, más importante que un edificio espectacular, creo que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas para que nuestros corazones puedan cada día arder más con su palabra. Para que nuestros corazones cada día, como comunidad, nos aferremos más a la esperanza de Cristo. Para que Él sea el centro de nuestras vidas y el centro de nuestra comunidad. La incomodidad es un detalle. Cristo lo es todo, en todos. Amén. Amén. Oremos, hermano.